Hoy toca turno a George Foreman, uno de los mejores boxeadores en la historia de la categoría de pesos completos y del boxeo internacional. Bienvenidos amigos, este es su canal El Maravilloso Mundo del Boxeo. George Edward Foreman nació en Marshall, Texas, un 10 de enero de 1949, con 1.92 de estatura y 118 kilogramos de peso. George Foreman fue una verdadera superestrella en el mundo del boxeo internacional. Inició profesionalmente en 1969 y se retiró por primera vez en el boxeo en 1997. Tuvo un registro de 81 peleas, 76 victorias, 68 vía knockout y 5 derrotas. Y de esas 5 derrotas, una por la vía del knockout a manos del grandioso Muhammad Ali. George Foreman participó en los Juegos Olímpicos de México 68, en donde obtuvo la medalla de oro. Y en 1973 se volvió campeón al derrotar a Joe Frazier en el segundo asalto por nocaut. Un año después, en 1974, pierde el título ante Muhammad Ali por nocaut en una pelea que se celebró allá en Kinshasa, lo que fue en alguna época Zaire. George Foreman regresa al boxeo profesional con 38 años de edad en 1987 y en 1994 otra vez es campeón del mundo al derrotar a Michael Moore ya con 45 años de edad. Se retiró por segunda ocasión del boxeo profesional en 1999. George Foreman llegó a tener un registro de 40-0 y su primer derrota, es decir, un 41, vino a manos de Muhammad Ali en una tremenda pelea que se dio allá en los pesos completos. Maravillosa pelea. Si no han tenido oportunidad de ver esa pelea, háganlo, porque es una verdadera maravilla y una joya del boxeo internacional en toda su historia. Gran pelea que le dio Muhammad Ali a George Foreman y propinándole su primer gran derrota en el profesionalismo. Ahora, analizando sus características físicas y sus características de estilo de pelear, George Foreman presentaba tres cualidades maravillosas. Número uno, era un boxeador increíblemente fuerte, muy físico, a la vieja guardia del boxeo. Número dos, era un boxeador increíblemente resistente, absorbía mucho contacto. Sí hubo boxeadores que lo conectaron mucho y aún así aguantaba mucho George Foreman. Y tercer cualidad, que tenía una quijada de acero. Realmente muy pocos podían ponerlo en patitas tambaleantes porque realmente era un boxeador a la vieja guardia. Un boxeo muy rústico, pero de empuje, de mucho golpeo y también de mucho recibir. Realmente no tenía movimientos defensivos George Foreman, no tenía pasos laterales, no era un boxeador que tenía movimientos de cabeza, movimientos de cintura, no era un boxeador realmente técnico, era poder puro. Era realmente a la vieja guardia, como ya lo mencioné, a la vieja guardia del boxeo. Solamente ir a la confrontación, al choque, al golpeo, pero también estaba dispuesto a recibir mucho contacto. Pero aún así, George Foreman destacó por ese estilo grandioso, repito, de absorber castigo y sobre todo de poder dar el castigo a los rivales contrarios. A mi consideración, George Foreman es una de las tres pegadas más poderosas en la historia del boxeo internacional, en cualquier división, en cualquier peso. Repito, una de las tres pegadas, una de las tres manos más pesadas y más golpeadoras en la historia del boxeo internacional. Gran boxeador realmente. George Foreman, repito, era un boxeador siempre hacia el frente que recibía mucho contacto, pero que también daba verdaderas palizas. No hay que olvidar al gran campeón Joe Frazier, que lo hizo pedazos en dos ocasiones, en dos peleas, no le aguantaba. Realmente Muhammad Ali le aguantó mucho castigo y perdió ante Muhammad Ali por la experiencia de Muhammad Ali, por la táctica de pelea
que presentó Mohamed Ali y sobre todo porque George Foreman no estaba acostumbrado a pelear de esa manera tantos rounds. Se cansó, lo conectaron y lo tumbaron. Pero aún así George Foreman sí fue un boxeador de época. Indudablemente fue, como ya lo hemos visto en otros deportes, en donde en las épocas los grandes deportistas siempre tienen antagonistas. Y George Foreman era el antagonista de Mohamed Ali. Gran combate. A mi consideración faltó una segunda pelea, porque sí fue una pelea, la primera que obtuvo muchísimos reflectores, fue una pelea muy seguida a nivel internacional, incluso hoy en día se siguen transmitiendo ese gran combate que tuvo, repito, George Foreman contra Mohamed Ali. Desde Marshall, Texas, George Foreman, uno de los boxeadores con la mano más pesada en la historia del boxeo internacional. Saludos y bendiciones desde la Ciudad de México. Gracias y bye bye.